Primera de Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 14. Escribe Pablo: Amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos, y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos, y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. Esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos, ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos. Como dicen las Escrituras, el pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. Y no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23.000 personas en un solo día. Tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo, como hicieron algunos de ellos, y luego murieron mordidos por serpientes. Y no murmuren, como lo hicieron algunos de ellos, y luego el ángel de la muerte los destruyó. Esas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Por lo tanto, mis queridos amigos, huyan de la adoración a los ídolos. Pues hasta aquí vamos a leer en el día de hoy. Y veremos esta sección, en dos partes. Por un lado, vemos en los versículos del 1 al 4 cómo el apóstol Pablo tiene el deseo de extraer asuntos importantes, acontecimientos inolvidables de la historia de Israel, con tal de otorgar lecciones útiles también para los hermanos que están en la iglesia de Corinto. Lo que está realizando aquí Pablo, por supuesto, es una acción inspirada por Dios, pero incluso es una acción que a lo largo de la propia historia de Israel también se ha hecho. Una clave importante, lo que se denomina clave hermenéutica o clave de interpretación de lo que nos está pasando, es, al menos para los judíos en su mentalidad, era ver lo que les estaba ocurriendo a través de lo que había pasado anteriormente. El evento más claro de cómo lo hicieron así los judíos fue el cautiverio babilónico. Cuando los judíos sufrieron el cautiverio babilónico, ellos reflexionaron su sufrimiento a la luz de la esclavitud y de la liberación que tuvieron en Egipto y luego lo que pasaron en el desierto y demás. Por eso vemos aquí cómo la redención de la esclavitud de Egipto, la peregrinación en el desierto y la entrada prácticamente a la tierra prometida, aunque ya sabéis que Moisés se queda a las puertas, apuntan a verdades espirituales aplicables a los hermanos del Nuevo Testamento, concretamente los corintios, pero también a nosotros. Vemos, según lo que está releyendo el propio Pablo de la historia, que Moisés prefigura a Cristo, que el paso de Israel por la nube y por el mar tipificaban el bautismo del Espíritu Santo, bautizados también en la muerte de Jesús, no solamente en ese elemento de bautismo por inmersión, de confesión pública, sino también un bautismo en la muerte de Jesús. Los padres de Israel prefiguran a los santos del Nuevo Testamento, y el pan que ellos comían, es decir, el maná que venía del cielo, y el agua que ellos bebieron, es decir, la peña de Oreb, de la cual brotó, ¿verdad?, esas aguas, también señalan a Cristo Jesús.
Ya no solamente por lo que el mismo Pablo está escribiendo aquí, como hemos leído recientemente, sino porque en los mismos evangelios se muestra que Jesús es el pan de vida, que de Jesús fluye ríos de agua viva. Como veis, aquí el apóstol Pablo está haciendo una reinterpretación de la historia, inspirado por Dios, pero que a su vez esa práctica del apóstol Pablo ha estado ya argumentada, practicada a lo largo de la historia de Israel. Y nosotros también, por supuesto, como iglesia debemos de reflexionar acontecimientos históricos a la luz de acontecimientos que ocurrieron en el pasado. Sabéis que en efecto hay personas, hay denominaciones, hay iglesias que contemplan al pueblo de Israel por un lado y a la iglesia de Dios por otro lado. Pero en un principio la mayoría de las iglesias evangélicas entienden que tanto el pueblo de Israel como la iglesia representan un mismo rebaño. No dos rebaños distintos, sino un mismo rebaño donde el pastor es el Señor. Y es por eso que la iglesia tiene que tener muy presente en su vida todo lo que tiene que ver con la historia de Israel para no volver a cometer esos errores. Por supuesto, podríamos leer un montón de textos donde nos recuerdan cómo, pues, por la mañana, ¿verdad?, cuando salieron de Egipto, muchos de los que salieron, que la mayoría eran judíos, por supuesto, pero algunos también eran desertores del propio reinado de Egipto, pues fueron guiados por el desierto de día por la nube y de noche por una columna de fuego. Yo creo que también ya todos recordaréis que en un momento dado, para seguir con su camino, el mar se abrió en dos, para que Moisés, junto con los suyos, pasasen por allí. Por supuesto, también sabéis que durante esa larga experiencia de murmuración, idolatría y sufrimiento que pasó Israel durante su peregrinación, por llamarlo de alguna manera, en el desierto, produjo que, entre otras cosas, también pasasen por hambre y por sed. Y es por eso que Dios les proveyó de ese maná que caía del cielo y de esas aguas que salían de la peña. En la segunda parte, en los versículos del 5 al 14, vemos esa recapitulación y advertencia, exhortaciones por parte del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Pablo les deja claro a los hermanos que el pueblo de Israel no supo ver adecuadamente la gracia de Dios en medio de ese gran acontecimiento histórico de la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. No supieron ver su amor, su protección, y se volvieron a la idolatría. El versículo 5 muestra un pequeño fragmento de la ira de Dios ante la desobediencia de muchos del pueblo. Y por ello, tal y como nos muestra Números capítulo 14, muchos quedaron tendidos en el desierto. Y esa consecuencia de la ira de Dios lo menciona literalmente el apóstol Pablo. ¿Qué quiere decir que quedaron tendidos en el desierto? Pues que quedaron muertos por sus pecados. Pablo vuelve a la narrativa con los corintios como tal para que tengan presente que la historia está para saberla y no para repetirla. Y por eso los hermanos debían entender que Dios también permitió que toda esa rebelión de murmuración, idolatría y demás se produjese durante la peregrinación de Israel en el desierto para que quede de ejemplo para muchas personas en el futuro. Es decir, para ellos y también para nosotros. Pues el Señor no quiere que nadie caiga en la codicia, que nadie desee nada de que no sea a Él primero y todo lo que Él nos ofrece. Y ahí también algunos comentaristas aluden a ese texto de Números capítulo 11, donde se observa cómo Israel deseaba volver a Egipto. ¿Por qué? Porque en el desierto vivían de una forma pues muy sencilla. Muchos de ellos se habían acostumbrado a comer mucho mejor y por eso en medio de todas esas murmuraciones contra Dios, contra sus líderes, los judíos murmuraban, los hebreos murmuraban diciendo: qué bien comíamos en Egipto, qué carnes, qué festines teníamos allí pese a estar en la esclavitud.
Y sin embargo Dios nos ha sacado de allí, de Egipto, y ahora estamos pasando peores penurias, mayores necesidades. Y como digo, hermanos, el Señor no quiere que codiciemos cosas que pertenecen a sistemas paganos, no quiere que vivamos en esclavitud, pero desgraciadamente hay muchas personas que aman sus cadenas. Y eso pasa hoy en día también. Personas que de algún modo conocen la liberación del pecado, al menos de forma intelectual, pero aún así, aún sabiendo que aquellos que no viven en Cristo viven en una cárcel de cristal, que muchas de las cosas que en otro tiempo han practicado son ataduras y cadenas que les quita su propia libertad, y aún así desean volver ahí o practicar ciertas cosas de su vida pasada. En definitiva, gente necia que ama las cadenas en vez de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. En los versículos 7 y 8, Pablo les dice a los corintios que no caigan en la idolatría ni en la fornicación, como desgraciadamente lo hicieron varios israelitas en el desierto. Eso lo vemos en Éxodo capítulo 32, con la adoración famosa al becerro de oro, que muchos recordaréis. También vemos en otros textos, como en Números capítulo 25, donde varios del pueblo de Israel comenzaron a fornicar y a pegarse a las hijas de Moab, que adoraban a dioses paganos. En el versículo 8, Pablo dice que en un día fueron asesinados por Dios 23.000 personas. Pero Números, capítulo 25, versículo 9, menciona un total de 24.000 personas y no 23.000 como menciona Pablo. Entonces, cuando comparamos 1 Corintios capítulo 10, versículo 8 y Números capítulo 25, versículo 9, podemos llegar a la idea de quizá Pablo se confundió con el número. Pero eso no es así. El apóstol Pablo dice que en un día fueron asesinados 23.000 personas. Por su desobediencia, Dios mandó a su ángel, que se conoce a veces como el ángel de la muerte, para que acabase con 23.000 personas en un día, que es lo que menciona Pablo. Pero lo que recoge Números no es lo que pasó en un día, es lo que pasó, pues a saber en cuánto tiempo, que en una cantidad de tiempo, quizá 2, 3 o 4, murieron un total de 24.000 personas. Por tanto, aquí no estamos hablando de que Pablo se equivocó, sino que simplemente Pablo, con el fin de mostrar que el Dios de amor, el Dios de perdón, el Dios de misericordia, también es un Dios de ira. Y para mostrárselo de forma directa a los corintios, que muchos de ellos estaban cayendo en divisiones, idolatría, fornicación, etcétera, 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 les dice, en un día, 23.000 personas fueron arrasadas por Dios, por su desobediencia. El apóstol les enseña que tampoco deben intentar tentar al Señor, como lo hicieron los israelitas, aludiendo a Números capítulo 21, versículos del 5 al 6, ni tampoco osar murmurar contra Dios, haciendo referencia a sucesos como el de la plaga, que acabó con 14.700 personas, que aparece en Números capítulo 16. Ciertamente, cuando leemos textos tan sorprendentes como este, el de Números capítulo 16 o lo que os mencioné anteriormente, nos podemos llegar a preguntar, ¿verdaderamente Dios hizo esto? Pues sí, ya que Él es el dueño de la vida. Él nos creó y Él nos puede destruir. Yo sé que para las personas que intentamos reivindicar nuestra capacidad de decisión y que Dios tiene que ser solamente bueno y que tiene que permitirlo todo y ya está, pues textos como este les impacta. No entienden que eso sea algo de Dios, piensan que quizá el autor de ese libro se lo inventó o que de alguna forma manipuló el texto para dar a entender que Dios era una persona airada.
Ya os lo dije, que ya hace muchos siglos surgió una herejía muy grande por un hombre llamado Marción, que él llegó a considerar que en el Antiguo Testamento hay tantas guerras, tantas masacres, que es imposible, según este hombre, era imposible que el Dios del Antiguo Testamento sea el mismo que el Dios del Nuevo Testamento. Como para este hombre no encajaba el Jesucristo de los Evangelios y lo que aparentemente, según su lectura, aparecían en las cartas, con lo que se encontraba en los libros del Antiguo Testamento, llegó a pensar que el Dios del Antiguo Testamento es otro Dios, un Dios airado, vengativo, sedicioso, sediento de sangre, líder de guerras, y que eso no aparece, según él, por ningún lado en el Nuevo Testamento. Parece ser que este hombre no leyó Apocalipsis. Parece ser que este hombre no leyó cómo se enfadó Jesús cuando llegó al templo y vio que eso se había convertido en un negocio, en un comercio. Parece que no leyó cómo Ananías y Zafira fueron arrasados por la ira de Dios y murieron al instante. Y eso está en el Nuevo Testamento. Es más, las propias Escrituras nos dicen que Dios es el mismo. Dios es inmutable. Dios no cambia. Por tanto, afirmar que el Dios del Antiguo Testamento es distinto al Dios del Nuevo, no solamente es una herejía, sino que es una completa falta de conocimiento. Y de respeto por la palabra de Dios, claro. Cuando leemos que el Señor tiene toda la libertad para mostrar su ira con quien Él desee, pues a veces nos podemos preguntar, entonces, ¿por qué Dios no destruye ahora o no ha destruido durante la Segunda Guerra Mundial o durante la Primera, por decir algo, a tantas personas que han sido corruptas, genocidas, asesinos, etcétera, etcétera? Pues sí, ciertamente Dios lo puede hacer, y no sabemos si en algún momento Dios lo ha hecho. Pero creo que la advertencia que hace Pablo aquí, en 1 Corintios capítulo 10, intenta mostrar a los corintios que la ira de Dios sigue vigente, que Él decide con quién aplicarla, cuándo y cómo. Que por supuesto hay muchos textos que apuntan a cómo se manifiesta la ira de Dios, pero que curiosamente la ira de Dios se suele dar a conocer más con los que están cerca de lo religioso, pero que no están verdaderamente en relación con Dios. Fijaos, es cierto que hay casos en los cuales Dios usó naciones paganas para juzgar y disciplinar a su pueblo escogido. Y hubo momentos que usó a su pueblo escogido, a Israel, para juzgar e incluso aniquilar a naciones paganas. Pero en la mayoría de los casos, hermanos, cuando vemos la ira de Dios manifestándose de forma concreta, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, suele darse con aquellos que aparentemente están dentro de la religión, que aparentemente son espirituales, que aparentemente forman parte del pueblo o forman parte de la iglesia, como el caso de Ananías y Zafira. Y es ante ellos con quienes Dios, cuando Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere, manifiesta su ira. Sin duda el apóstol les deja claro en el versículo 11 que muchas personas del pueblo de Israel recibieron lo que se merecían y que sus errores han quedado guardados para que otros los conozcan
y al conocerlas, no caigan en las mismas equivocaciones. Dicho todo esto, les advierte de forma directa a partir del versículo 12, porque Pablo no quiere que sus hermanos de Corinto se confíen, se crean autosuficientes, pues muchos han caído a lo largo de la historia. Y de ahí ese famoso texto que por supuesto se cita fuera de contexto, donde, bueno, según esta versión dice: si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Pero como lo dice la Reina Valera, si alguno se cree firme, mira que no caiga. Pero fijaos en qué contexto lo dice Pablo. Contexto de ira, contexto de reflexión, donde Pablo está recapitulando sucesos que vivieron los israelitas tras la liberación de Egipto, la peregrinación en el desierto, y les advierte a los corintios que no vuelvan a caer en esos errores, que no sean desagradecidos con Dios, que no se olviden de su ira, que es totalmente compatible con su amor. Finalmente les anima mostrándoles que ninguna prueba es superior a las fuerzas que el mismo Dios nos da, pero que cada creyente debe hacer el esfuerzo de permanecer intachable, de no caer en la idolatría, como bien concluye en el versículo 14. Conclusiones de estos versículos del 1 al 14 de 1 Corintios capítulo 10. La conclusión más importante, que se puede extraer de varios textos, pero que en especial este apunta, es que hoy en día todo creyente debe leer el Nuevo Testamento a la luz del Antiguo Testamento. Y que todo creyente debe leer el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Yo sé que varios de vosotros habéis leído 1000 veces y habéis ido a un montón de escuelas bíblicas relacionadas con la esclavitud en Egipto, la liberación, la peregrinación en el desierto, los 40 años, la tierra prometida y lo que pasó ahí entre medias. Y es por eso, y también por supuesto por amor al tiempo, que no he citado muchísimos textos de Éxodo, Números y etc. Pero si alguno pues no tiene muy presente lo que ocurrió tras la liberación de Israel, estando en Egipto en su esclavitud primero, y su peregrinación y todo lo que sucedió en el desierto, pues tiene la libertad, por supuesto, y yo os invito a leerlo, a leer Éxodo y Números y también Deuteronomio, pero siempre a la luz de las claves que aparecen en el Nuevo Testamento. Porque como bien hace la lectura Pablo, Moisés apuntaba a Cristo. Esa nube que acompañaba de día a los hebreos y el paso en medio de las aguas pisando tierra seca simbolizaban el bautismo. El maná que caía del cielo y las aguas que brotaban de la peña simbolizan también a Cristo, porque Cristo es el pan de vida y del Señor fluye ríos de agua viva. Es una clave hermenéutica, una clave de lectura, de interpretación fundamental para nosotros. Leer el Nuevo Testamento a la luz del Antiguo y leer el Antiguo a la luz del Nuevo. La propia liberación, hermanos, de la esclavitud que pasó Israel en Egipto, supone para nosotros también un reflejo de la necesidad que tenía el pueblo de Dios de experimentar la liberación de la esclavitud del pecado. Hermanos, Israel clamaba al Señor para que le liberen de Egipto, pero la verdadera liberación que necesitaba Israel era no de Egipto, del pecado. Y en los tiempos de Jesús, lo que clamaban los líderes religiosos y muchos del pueblo de Israel
no era la liberación del pecado, no era vencer al maligno. Lo que clamaban y esperaban ellos era a un Mesías, a un libertador, a un rey judío que les libere del poder del Imperio Romano. ¿Qué estamos clamando nosotros? Quizá lo que más le estamos clamando a Dios es que nos saque de la crisis económica, o que nos saque de este líder de aquí, o de este político de allá, o qué sé yo, cada uno que estará clamando. Y por supuesto es legítimo clamar por ello, porque son problemas que nos afectan a nosotros hoy en día. Y les afectaron, por supuesto, a los hebreos estando en Egipto, esclavizados. Pero el mayor problema por el cual debemos de clamar es por el pecado. Como dijo un predicador, Dios sacó Israel de Egipto para luego sacar Egipto del corazón de Israel. Israel salió de Egipto. Pero desgraciadamente muchos israelitas portaban en sus corazones la idolatría, la murmuración, la desobediencia que habían recibido y aprendido en Egipto. Por tanto, pese a estar los de Israel peregrinando por el desierto, llevaban consigo en sus corazones todavía las cosas malas que habían aprendido en Egipto. Esto también pasó con el cautiverio babilónico. Por eso os dije que allí, en el cautiverio babilónico, se nos muestra una clave hermenéutica de tipo histórica. Porque ellos vieron lo que les estaba sucediendo en ese mismo momento a la luz de lo que pasó hace un montón de años en la liberación de la esclavitud en Egipto. Evidentemente, cuando muchos fueron a Babilonia, y algunos volvieron tras la reconstrucción del muro, volver a traer la ley, con Esdras, Nehemías, otra vez. Muchos lo habéis visto 1000 veces y otros quizá no os suene mucho. Os invito a leer los libros históricos de Reyes y Crónicas. Pues ahí vemos cómo también muchos que volvieron de el cautiverio babilónico tuvieron que trabajar con sus corazones, porque habían salido de Babilonia, pero Babilonia todavía estaba dentro de ellos. Y en nuestro caso es igual, hermanos. El ser humano es así, no hay nada nuevo bajo el sol. Cada uno de vosotros, cada uno de nosotros, ha salido de algún sitio. Si queremos usar un común denominador, vamos a llamar a ese sitio mundo. No entendiendo la tierra, sino lo mundano, el pecado, lo maligno. Todos hemos salido de allí. Pero todavía hay cosas que a veces cargamos en nosotros y con las cuales debemos de luchar. A diferencia del resto, por supuesto, nuestro corazón ha sido regenerado. Hemos nacido de nuevo, nos hemos arrepentido. Somos una nueva criatura en Cristo. Pero todavía nuestro viejo yo está ahí, acechando, molestando, diciéndote, ¿por qué no vuelves a hacer esto? ¿O por qué no haces lo otro? Pues es así, hermanos. El Señor intentó, y con algunos lo consiguió, sacar Egipto del corazón de los israelitas. Pero muchos se resistieron al consejo de Dios. Muchos se resistieron a la voluntad de Dios. Muchos adoraron a un becerro de oro cuando el Señor estaba revelando su palabra en la ley. Y hoy en día, pues vuelve a pasar lo mismo también. Por otro lado, hermanos, debemos ver la experiencia del pueblo de Israel en su conjunto en el desierto como una ilustración de lo que muchos creyentes experimentan tras su conversión o aparente conversión. Muchas personas acuden a Dios porque están viviendo o han vivido una situación crítica. Así como sucedió con Israel, que acudió a Dios,
porque estaba esclavizada en Egipto. Algunos creyentes son liberados de su esclavitud, de su pecado, se convierten, obtienen una nueva vida, pero luego durante el trayecto de esa nueva vida como creyente, experimentan sufrimiento por su fe. Es decir, después de salir de la esclavitud del pecado, después de salir de Egipto, tienen que pasar por el desierto. Todos. Todo creyente que verdaderamente crea y se haya convertido tiene que pasar por un desierto, hermanos, antes de llegar a la tierra prometida. Algunos comienzan a ver cómo su familia o su entorno laboral no es el adecuado y empiezan a traer conflicto. Paréntesis. ¿Qué dijo una vez Jesús? ¿Qué creéis? ¿He venido a traer paz? No. Sino más bien disensión, división. Marido contra la esposa, padre contra los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué dijo eso Jesús? Si Dios es amor y con Él todo está bien y todos somos hijos del Señor y Él es bueno y todo eso. Pues Jesús dijo eso, hermanos, porque cuando somos hijos de Dios y estamos en un mundo gobernado por el maligno, estamos en tierra hostil, hermanos. Somos extranjeros en esta vida. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y los que sois extranjeros, literalmente hablando aquí, lo sabréis más quizá. Que cuando viajamos a un país donde sufrimos hostilidad, racismo, diferentes problemas personales, entre ellos que vengo solo y luego tengo que traer a mis padres o a mis hijos o lo que cada uno tenga, pues en efecto estamos en el desierto. Pero cuando vamos avanzando en el desierto, pese a las pruebas, pese a los fallos, pese al sufrimiento, habrá algún momento en el que llegaremos a la tierra prometida. Por ser así también un ejemplo pues actual. Hermanos, un creyente en el mundo es como un ucraniano en Rusia. Y si no es así, es porque quizá ese creyente no está creyendo de verdad. Un creyente no puede estar cómodo en el mundo, hermanos. Pero debe estar en el mundo. Como bien expresa en su oración de unidad Juan capítulo 17. Señor, clamando a su Padre, Jesús ora por aquellos que han creído en Él y por aquellos que van a creer por los que han creído en Él. Están en el mundo, pero no son del mundo. Así que guárdalos, Padre. Pues claro, hermanos, necesitamos que el Señor nos guarde, que el Señor nos anime en medio de las pruebas, dificultades, porque somos extranjeros en esta tierra. Y cuando un creyente se siente muy cómodo en el mundo, es porque o bien se ha enfriado o bien verdaderamente no ha creído. Porque un creyente de verdad no puede estar cómodo, hermanos. No puede estar cómodo, al igual que un soldado ucraniano no puede estar cómodo rodeado de soldados rusos. Y lo digo, por supuesto, con respeto, pero lo digo porque sé que es un tema actual. Y que así nos puede llegar mejor el mensaje. La persona que verdaderamente ha sido liberada de la esclavitud, del pecado, va a sufrir en muchas áreas de su vida, hermanos. Va a experimentar problemas de conciencia, dudas frente a la existencia y el sentido de la vida. Y con todo eso, algunos, de algún modo u otro, de forma consciente o inconsciente, anhelan volver a como estaban antes. Y así evitar tanto sufrimiento, problemas internos, luchas espirituales e incluso persecución. Pero aquellos que anhelan volver a Egipto, volver a la esclavitud, son personas que verdaderamente no han experimentado la liberación de Dios.
Pero ¿sabéis cuál es el gran problema de la iglesia en el siglo XXI? Que no sé cómo lo ha hecho, pero como que en algunos casos se han montado una cúpula de protección en medio del desierto, con comodidad, agua potable, aire acondicionado cuando hace frío, calefacción por las noches, etcétera, etcétera. Es decir, algunos creyentes hoy en día, en medio de su supuesta conversión, de su supuesto nacimiento de nuevo, están tan bien, tan cómodos, que en plan, hasta incluso se preguntan, bueno, ¿qué puedo hacer ahora? Como si no hubiesen cosas que hacer. Se aburren incluso. El aburrimiento no tiene capacidad cuando hay muchísimas cosas que hacer. Y seguramente los padres lo sabréis, ¿no? Cuando vuestro hijo se acerca y os dice, mamá o papá, me aburro. ¿Te aburres? Ven aquí. Ven aquí que te voy a dar yo unas tareas en casa para que no te aburras. Ningún creyente de verdad se puede acercar a Dios y decirle, me aburro, Señor. Y ningún creyente puede estar ahí en la iglesia diciendo, me aburro aquí. Bueno, puede que a veces haya pues, predicaciones un poco muy teóricas o muy así, repetitivas, vale. Pero aún así, el ejercicio de extraer principios bíblicos a través de una predicación llamativa o de una predicación pues muy plana, en medio de eso extraer principios para yo aplicarlo en mi vida, familia, mi entorno laboral e incluso en un momento dado dentro de la iglesia sirviendo. Alabanza, mayordomía, predicación, enseñanza a los niños, adolescentes. Hay muchos ministerios, hermanos. Por eso os digo que cuando verdaderamente se sale de Egipto y se pasa por el desierto, se sufre. De hecho, Pablo y Pedro lo dicen así. Y yo sé que esa frase no se dice cuando se evangeliza porque no es llamativa. ¿Quién se va, entre comillas, convertir? Si yo le dijese a alguien, como dijo Pablo y como dijo Pedro, no solamente somos llamados a creer en Jesús, sino que somos llamados también a padecer por Él. ¿Cuántos creéis que se van a convertir con esa predicación? ¿Vais a sufrir? Yo no quiero eso. Me voy a este sitio. ¿Vais a tener bendiciones? ¿Os va a dar un coche de última gama? ¿Vais a tener casa, esposa, 5 hijos? Yo quiero ese mensaje. Porque ese mensaje me gusta. Es todo promesas, bendiciones, todo bien. Si eso mi única, vamos a decir, mi único esfuerzo, sacrificio es que los domingos me tengo que levantar por la mañana e ir pues para recibir la bendición del pastor y todas estas cosas. No, hermanos, eso no es así. Y por supuesto, en este otro equipo, por llamarlo así, donde estamos con el llamado a creer en Jesús y a padecer por Él, también hay bendiciones, también hay promesas, también hay amor, pero también hay justicia, también hay ira, también hay disciplina. Porque la disciplina nos ayuda a crecer, nos ayuda a sentirnos bien con nosotros mismos, porque Dios nos ha amado primero, y así podemos amar a otros. Como hemos visto, y podríamos leer con detenimiento en Éxodo, en el libro de Éxodo, que ellos que salieron de Egipto pero seguían portando Egipto en sus corazones en el desierto, eran los que murmuraban contra Dios, los que murmuraban contra sus siervos. Y por supuesto, hermanos, ya hemos aprendido, bueno, lo podemos aprender sobre todo con más profundidad con Jonás, por ejemplo. Os invito a leer el libro de Jonás. Hay personas, hermanos, que han vivido para quejarse. Han nacido para ello. Para señalar a los demás. En vez de ser conscientes de sus propias faltas, las cuales no solo son las acciones malas, ya os lo dije, sino también las acciones buenas que se les ha enseñado a hacer, pero no las hacen. Eso también está mal. Pues lo dicho, hay personas que desgraciadamente han nacido para murmurar, para criticar a otros, para quejarse. Y qué pena que sea así, hermanos, porque viven en una plena amargura. Y ojo que por supuesto que debe de existir la crítica, debe existir la exhortación,
Pero debe de existir todo ello de forma constructiva, de forma educada. Que eso también es otro problema que sufre la iglesia de hoy. En general hablo, por supuesto, ya lo sabéis. Siempre hablo en general. Veo cómo a veces las iglesias, por miedo a decir algo que pueda ofender al hermano, que pueda ofender al pastor o al diácono o lo que sea, pues no lo dicen. Y piensan que con ello están haciendo bien. Pero están haciendo todo lo contrario. Al igual que a veces piensas que si tu hijo está tomando una mala decisión o está yendo por un mal camino, hay algunos padres que piensan, mejor no le digo lo que yo creo, ni le doy el consejo que yo tengo, no vaya a ser que se enfade conmigo y no me hable. Y sí, puede pasar, hermanos. Puede pasar que por darle el consejo, la exhortación, la crítica constructiva, esa persona se enfade y ya no te hable. Pero es necesario que eso se haga. Es tu deber, en este caso como padre, hacerlo. Y es nuestro deber como creyentes, como iglesia, que entre nosotros, en amor, de forma educada, buscando la construcción y no la destrucción, pues vamos hablando entre nosotros, conociéndonos, dándonos orientaciones, porque eso es lo que nos va a ayudar a crecer de forma individual y como iglesia. En una iglesia donde todo está genial, donde no hay ninguna crítica, donde el pastor puede decir cualquier barbaridad o el hermano puede decir cualquier barbaridad o hacer cualquier barbaridad y todos seguimos igual porque creemos en iglesia inclusiva, todo bien, todo contento, todos somos tolerantes, esa iglesia no va a ir a ningún lado. Se va a convertir simplemente en un club social y no en una congregación que adore a Dios en espíritu y en verdad. Por último, hay muchos creyentes que tampoco pasan por un desierto tras la conversión, y digo creyentes entre comillas, y como he dicho, esas personas, creo yo, que no están experimentando una verdadera conversión. Porque ya de por sí, ser extranjero en un país hostil es un sufrimiento, como ya lo he dicho antes. Y eso quiero que sea la última conclusión. Que nos autoexaminemos, porque cada uno se va a conocer mejor de lo que tenemos la oportunidad de conocernos aquí, o hablando por teléfono, o quedando alguna vez para charlar de algo. Que eso, por supuesto, es poco a poco, de forma natural, sin forzar relaciones, ni caer en intrusismos. Y es por eso que cada uno pues tiene el deber, por supuesto, de conocerse a sí mismo, de autoexaminarse. Y si tras una conversión, tras un nuevo nacimiento, tras salir de Egipto y pasar sí o sí por el desierto, ves que sigues igual, que incluso te sigue atrayendo lo que está aquí, en el desierto, digo en Egipto, pues recapacita. Y lo bueno es que hay tiempo. Ahora hay tiempo. Mañana ya no lo sé. Es un carácter muy interesante del Evangelio, la inmediatez. Ahora, hoy. Mañana, pues no sabemos. Y lo dicho, hermanos, si de por sí ser extranjero en un país hostil es un sufrimiento, ¿cuánto más difícil es entonces estar en este mundo cuando nuestra ciudadanía está en los cielos? Por eso, como hizo aquí Pablo con los corintios, conozcamos la historia para no volver a repetirla. Amén.